Hola, buenas. Bueno, pues en estos vídeos voy a intentar explicar un poco, sobre todo en este primero, en qué consiste MPI y sobre todo los iba a hacer para mí, pero bueno, visto que hay mucha gente que me pregunta qué consiste MPI, cómo funciona, un montón de dudas, pues así son vídeos que los iba a hacer de repaso para utilizarlos yo, pero bueno, los voy a hacer públicos, así a lo mejor pues no me paso la tarde contestando a 50 personas si, si tenemos los vídeos donde se resuelven ya la mayoría de dudas. Entonces vamos a empezar directamente escribiendo, que consiste un programa de MPI. Entonces vamos a empezar por los include. Entonces vamos a poner, por ejemplo, por MPI que lo he puesto ya, que es necesario. Este dio, vamos a ponerlo también. Vamos a poner este delete también, que básicamente son los tres que vamos a tener que poner prácticamente siempre. MPI evidentemente para que funcione MPI, este dio, este delete para otro tipo de funciones básicas, y luego a mí me gusta en general poner también el include, este que no sé muy bien lo que lleva dentro, pero tiene una función que yo utilizo para los números aleatorios. Se puede hacer sin este include, simplemente lo hago yo porque me parece más descriptivo. Lo veremos más tarde. Entonces, bueno, para empezar haciendo un código de MPI, vamos a empezar escribiendo la función. Veremos luego los argumentos, y esto básicamente, como cualquier otra función de C, pues la escribimos así. Vamos a hacer un poquito de espacio. No es obligatorio poner esto al final para que funcione, pero sí que es cierto que algunas veces me ha dado error y la verdad que bueno, pues lo pongo ya por defecto y ya está, pero muchas veces sin ponerlo, yo creo que por defecto CWC o no me acuerdo, pero vamos, eso es otro tema. Vamos a dejarlo así. Entonces, la función main en MPI, voy a ir siguiendo, tengo el libro al lado para ir metiendo un poquito de teoría, así que los conceptos queden más claros. La función main, tenemos varias formas de inicializarla. Yo creo que la más fácil es, o de describirla, eh, empezamos con el número de argumentos, el argument counter, que será simplemente un int, y luego necesitamos poner un puntero a un puntero a los argumentos en sí. ¿Por qué es así? Bueno, pues luego este tipo de entrada, cuando creemos procesos con spawn, por ejemplo, pasaremos un puntero a los argumentos. Entonces a nivel interno no sé muy bien cómo está implementada MPI, pero se necesita un puntero a un puntero. Sí que es cierto que luego cuando vemos, por ejemplo, la cabecera o la asignatura, como se llame, de, por ejemplo, el MPI init, que será una de las primeras funciones que vamos a utilizar, init, y que, como vemos, necesita un puntero a un argc, que curiosamente es el que tenemos aquí, y necesita un puntero a un puntero de argv. Es cierto que cuando uno de los compañeros me decía, es que esto, cuando lo ves, mete miedo. Pero ¿esto qué es? Puntero a puntero a puntero de un char. Bueno, por no complicarnos demasiado, como digo, estos argumentos, cuando el proceso padre cree procesos hijos, lo podremos pasar como, pues como argumentos a los procesos hijos. Entonces, una de las razones es que necesitamos que el proceso hijo tenga un puntero a esos argumentos. Pero bueno, es otro tema. Como digo, empezamos con la función init, que será la función para inicializar MPI. Bueno, antes de meterme con la función init, a lo mejor es explicar en qué consiste MPI. Vamos a intentar abrir una, si se abre una whiteboard. Entonces, MPI lo que va a hacer básicamente, o lo que vamos a hacer con MPI, vamos a crear varios procesos paralelos. Cada uno va a tener su región de memoria dentro del código, ¿vale? Estas son las celdas de memoria.
que es una de las diferencias, una de los puntos importantes, que había algunas personas que tenían un poco de lío al respecto. La memoria de los procesos, por ejemplo, si este es el proceso 1 y este es el proceso 2, la memoria no es compartida. Entonces, sí que es cierto que habrá una parte donde esté el código, la región de código, la región de pila, etcétera, etcétera, el stack, eh, que tal vez sea compartida la región de código, no lo sé. Me imagino que sí, será más eficiente. Pero bueno, el caso es que la región de memoria, donde están todas las variables, por ejemplo, aquí tienes variable x, v, j, w, lo que sea, cada proceso va a tener su región, sus variables. Em, es posible, con la implementación de MPI, crear una región de memoria compartida. Por ejemplo, vamos a imaginar, bueno, vamos a imaginarla fuera del proceso, ahí voy a dibujar dentro. Pero vamos a imaginar que esta es la memoria compartida y el proceso 1 tiene un puntero, una estrellita, a esta región de memoria, y el puntero 2 tiene lo mismo. Entonces cualquier variable que pusiéramos aquí, los dos procesos tendrán acceso. Pero bueno, la idea justamente de MPI es no utilizar este tipo de memoria compartida, aunque se puede hacer. Yo no lo he mirado, pero pues, teóricamente se puede hacer. Y justamente lo que se utiliza es el paso de mensajes de un proceso al otro, dado que precisamente los mensajes no tienen acceso a los mismos recursos. Esto también es una de las preguntas que algún compañero preguntaba, que había condición de carrera en los procesos. Personalmente no se me ocurre qué recurso podrían estar compitiendo ambos procesos para conseguir, dado que, como digo, la región de memoria de cada proceso, bueno, esto sería el heap, esto sería el stack, pero vamos, lo mismo. Cada región de memoria es diferente. Sí que es cierto que estarían compitiendo por la salida en pantalla o por la terminal, pero bueno, eh, realmente lo único que pasaría es que los mensajes a lo mejor entran desordenados, pero vamos, la idea es que los recursos no son compartidos. Entonces, una vez hemos aclarado esto, que me parece importante, hay que imaginar que cada proceso, bueno, voy a volver aquí al dibujito este. Vamos a ver, no sé si puedo hacer uno nuevo así directamente o tengo que borrarlo todo. No, tengo que borrarlo todo. Bueno, vamos a intentar borrar esta historia mientras voy hablando. Entonces, es importante pensar que cada proceso va a tener una copia exacta del mismo código. Entonces, cada proceso va a ejecutar exactamente lo mismo, pero lo van a ejecutar en paralelo. Bueno, no voy a borrarlo todo para no estar aquí toda la tarde. Entonces, si tenemos nuestro código que tiene sus 8000 líneas y nuestro otro código del proceso 2, el proceso 1 va a empezar a ejecutar línea por línea hasta el final, el proceso 1, pero el proceso 2 va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos escribiendo un código, nosotros escribimos solo un código. Pero en este código tenemos que especificar lo que va a hacer el proceso 1, aquí es el proceso 1, aquí es el proceso 2, aquí es el proceso hijo del proceso no sé cuál. Entonces, cada proceso, cuando empiece a ejecutar, empezará a leer y dirá if proceso 1, no soy yo, if proceso 2, vale, entonces empiezo a ejecutar esto, que es uno de las cosas más complicadas, yo diría, de programar en MPI, que este mismo texto será el mismo para todos. Todos tienen exactamente lo mismo y lo van a ejecutar todos al mismo tiempo. Entonces tenemos que coordinarlo de alguna forma. Pero bueno, una vez está todo eso explicado, estamos con el init, avec sus tres punteros. Pero básicamente, para no complicarnos, lo más fácil es simplemente escribirlo así. Con este simbolito lo que decimos es ir a la dirección de memoria de argc, es decir, lo que estamos haciendo es un puntero, y con este ir a la dirección de memoria de argv. Simplemente. Es lo más sencillo, yo creo, para... ¿Por qué me dice que no está bien? A ver, ¿me equivoco en algo? No. ¿Qué me está diciendo? Ah, tenía que darle al intro. Bueno, pues está. Ahora le he dado al intro y ahora funciona. Esto es una de las cosas de C. Entonces, inicializamos MPI. Vamos a poner, por hacer un comentario, para hacerlo más bonito, inicializamos MPI. Y todo lo que vamos a inicializar es el mismo bloque, yo diría, para prácticamente todos los programas. Empezamos con el init, luego ponemos el com
rank, que me sale ahí, y el comRank que tiene dos argumentos. Tiene un comunicador y tiene un rango. ¿Qué es un comunicador? Bueno, ahora lo vemos. Para comunicador vamos a poner el comWord. Vamos a ponerlo así para que me lo encuentre. El comWord y le vamos a poner un puntero. Un puntero a una variable. Entonces, vamos a poner un puntero. Tenemos que inicializar todas las variables. Lo más fácil es prácticamente lo que vamos a usar son casi todas int. Vamos a irlas escribiendo según las necesitamos, aunque me va a dar error por todas partes. Bueno, vamos a ponerla como para que no me dé error todo el rato. Entonces, una de las opciones es, bueno, voy a terminar de escribir esto. Una de las funciones es con rank y la otra de las funciones es con size. No son obligatorias, pero como digo, básicamente son prácticamente todos los programas las tenemos que meter. Y este la vamos a meter en la variable size. Vale, una vez hemos escrito esto, vamos a explicar un poco más. Vale, ¿qué estamos haciendo? Hemos inicializado y utilizamos la función comRank con un comunicador, comWord y con un puntero. Esto simplemente es porque nos lo pide la función. Puntero que hemos creado una variable rank para almacenar el rango del programa y en size vamos a almacenar en la variable size el tamaño. Rank lo que nos va a decir en un grupo de procesos. Vamos a intentar volver aquí. ¿Cómo hago para hacer una nueva? No. ¿Cómo funciona esto? Quiero una forma más fácil de. Vale, fuera, ya está. Bien, entonces lo que estaba diciendo, ¿dónde estaba? Vale. Cada proceso, o sea, por ejemplo, vamos a crear 10 procesos. Este es los 10 procesos en un mismo grupo. Este será, cada proceso tendrá un rango. Este será el rango 0, el rango 1, el rango 2 y 3, por ejemplo. El size de este grupo será size 4, porque hay 4 procesos. Y el rango será rango 0 aquí, rango 1 aquí, rango 2 aquí, rango 3 aquí. Entonces, con estas funciones, lo único que estamos haciendo es que cada proceso, porque repito, cada proceso tiene este mismo código, en cada proceso vamos a almacenar su rango y el tamaño de su grupo. ¿Por qué su grupo? Porque MPI como Wall es el comunicador que se crea por defecto para todos los grupos. Entonces, este tendrá MPI como Wall. Si, por ejemplo, tuviera otro proceso por aquí, por aquí, por aquí, y estos estuvieran en el mismo grupo, este también tendrá su COM-WAL. En la práctica lo que haremos será crear más comunicadores entre los distintos procesos, porque si ponemos COM-WAL por todas partes, se puede liar un poco la cosa. Pero bueno, esto ya está explicado. Otra de las funciones que se suele utilizar más, pero no siempre, es la de getParent. Vamos a escribir así, me la va a encontrar. MPI con getParent, que lo que va a hacer es, nos va a devolver un comunicador, como es aquí, con el padre del proceso. Esto solo vale para procesos dinámicos que han sido creados por otro proceso. Para esto necesitamos una vez más un puntero. Vamos a crearlo. MPICOM y lo vamos a llamar padre para no complicarlos. Lo que necesitamos es un puntero al proceso padre, a la variable padre, al comunicador. Entonces esta función lo que va a hacer, al llamarla, va a buscar el proceso padre y va a crear un comunicador con este proceso que va a almacenar aquí. ¿Qué es un comunicador? Como decía, es lo que permite a cada uno de los procesos comunicarse entre ellos. A nivel interno, MPI se encarga de gestionar todo esto y no tenemos que preocuparnos. Una de las cosas que me parecen importantes de aclarar es cuando ponemos este simbolito, cuando no lo ponemos. Básicamente, para hacerlo más simple, la utilización de punteros en MPI es bastante básica. Cuando la función nos pide, por ejemplo, hay un puntero, declaramos siempre que podamos todas las variables. Normalmente, rank, size, etcétera, son int. Y cuando necesitamos un puntero a un int, pues lo que hacemos simplemente es pasarle la dirección de memoria
de esa variable, con lo cual lo que le estamos pasando apuntará a la dirección donde está almacenada la variable. Como decía, esto es básicamente la estructura de un programa MPI, que si lo cogemos y lo intentamos... A ver, que no me confunda. Como decía, esto es básicamente la estructura básica de un programa MPI, que normalmente si lo cogemos y lo intentamos compilar, aquí está haciendo yo algunas pruebas, por ejemplo, con 4 procesos, no va a hacer nada porque le están diciendo que no haga nada, que se termine, pero compila bien, en principio. Así que esto lo tenemos ya hecho. Vamos a hacer, por ejemplo, un programa súper básico. Como digo, vamos a utilizar el ejemplo donde se crean 4 procesos y vamos a ver la comunicación punto a punto. Entonces, para la comunicación punto a punto, por ejemplo, MPI send, lo hacemos así y nos va a decir exactamente lo que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos un buffer, que básicamente el primer parámetro es el mensaje, entonces vamos a decir que es un mensaje. Vamos a crear la variable mensaje. A ver, que me va a sacar esto. Count, número de mensajes que vamos a enviar, un número de elementos. En data type vamos a enviar un integer. Aquí está. El destino, vamos a ver a qué proceso lo enviamos. Por ejemplo, si tengo 2 procesos, si lo envío al proceso, pues da igual cuántos tenga, lo quiero enviar al proceso de rango 3, bueno, pues digo que lo envío al 3. El tag puede ser también un integer, como puede ser 3 o 2 o lo que sea, o simplemente dejarlo así. Y el comunicador en el que se va a realizar la comunicación, que en este caso va a ser el core word, porque es el único comunicador que tenemos. He inicializado un mensaje. Lo que vamos a hacer es intentar compilar un programa que no va a funcionar. Entonces vamos a imaginar que lo que quiero es, me digo, bueno, pues quiero un programa que el proceso 0 o el que sea envíe un mensaje ¿a cuál hemos puesto? Al proceso 3, o sea, al último de los 4 que vamos a hacer. Entonces digo, bueno, pues pongo send, lo envío al 3 y lo que hace el 3 es recibir este mensaje. Aprovechamos para ver los datos. El mensaje se va a almacenar en mensaje. Se me ha olvidado poner aquí esto. Es importante porque, como vemos, es un puntero. El buffer es un puntero al mensaje realmente. No se envía el mensaje en sí, se envía a la dirección de memoria donde está contenido dicho mensaje, cosa que es importante porque a veces si ponemos simplemente mensaje y lo compilamos me va a decir que algo ha pasado, pero no me va a decir qué, y luego estamos mirando el código y decimos, joder, pues está todo bien, tengo un mensaje, el 1, el 3, el 45, pero el problema es el ampersand ese, ¿cómo se llama? Recibimos un mensaje, recibimos un integer, a ver si me lo encuentra, un integer. La source, vamos a decir que viene del 0, por ejemplo, el tag tiene que ser el mismo, tiene que coincidir el enviar y el de recibir. El comunicador, vamos a poner como world, y el status, vamos a poner status ignore, no status, vamos a ver esto, MPI status ignore, que por ahora no queremos status. Entonces, bueno, hemos creado el programa, no he creado el mensaje, sin embargo, vamos a poner que el mensaje es igual a 17, porque 17, ¿por qué no? Y decimos, bueno, pues esto parece que funciona, así que vamos a enviarlo. Le vamos aquí, lo ponemos y decimos, vale. ¿Qué está pasando? Claro, te pasa bien el código y dices, bueno, envío el mensaje al 3, lo recibe del 0, debería funcionar, ¿no? En principio está bien, incluso hemos puesto los simbolitos estos de los punteros, pero hay algo que no funciona, se queda pillado. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos diciendo a los 4 procesos van a ejecutar send, los 4 procesos van a enviar un mensaje al 3,
y después los 4 procesos van a intentar recibir un mensaje del 0. Podría estar casi bien si, por ejemplo, el cuarto proceso al menos hiciera ejecutar el receive, y por lo menos él lo recibiría, porque todo el mundo le está enviando algo, entonces la del 0 lo aceptaría. El problema es que esto evidentemente no puede funcionar si todo el mundo hace lo mismo. Es ahí en donde empezamos a meter este tipo de cosas. Por ejemplo, si el rank es 0, lo que vamos a hacer es vamos a enviar. Con esto estoy diciendo solo el de rango 0 va a enviar. Rango 0 ya lo tengo aquí, ya lo había conseguido con el conrank, con lo cual esto lo quito. Y decimos solo el rango 0 va a enviar un mensaje al de rango 3. El resto no lo tengo que cambiar, mensaje es igual, el número de mensajes es 1, es un integer y el comunicador es el wall. Y luego el receive, claro, ¿qué está pasando aquí? Mismo principio. Vamos a intentar ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Y tenemos el mismo problema. ¿Qué está pasando? Efectivamente ahora estamos enviando solo el rango 0, está enviando, pero los 4 mensajes, los 4 procesos están esperando, incluso 0 también, está esperando recibir un mensaje de sí mismo. Entonces, como es una operación bloqueante, todos los procesos se bloquean en espera de recibir el mensaje, que no va a llegar nunca porque lo hemos escrito mal. Entonces, en este caso, si lo que hacemos, por ejemplo, if rank, ponemos que es el rango 3, el proceso de rango 3, solo este proceso va a recibir este mensaje. Insisto, esto es comunicación punto a punto. Lo que habéis escrito al principio podría estar bien con otro tipo de comunicaciones. A ver, vamos a revisar antes de darle a ejecutar nada. El mensaje, destino, tag, me pegó. Vale, en principio, vamos a ver si no me he equivocado en algo. Vale, ahora sí, parece que se ha compilado, se ha ejecutado y algo ha hecho, el que no lo sé, pero algo ha hecho. Entonces lo que recomiendo en este tipo de implementaciones de DPI es poner un montón de prints para saber dónde estamos. Por ejemplo, a este vamos a decir soy el proceso, no padre porque no tenemos spawn aquí, soy el proceso el que sea de los que sean, y va a ser rank y va a ser size. Esto porque si no va a funcionar. Esto lo vamos a copiar aquí abajo. Este es el otro proceso. Y aquí vamos a hacer otro print donde vamos a poner recibo el token. Vamos a poner del proceso. En este caso lo estoy escribiendo con numeritos. Por ejemplo, aquí. Aquí. No, este es el que recibe. No importa. Si por ejemplo aquí en la función del receive el source, en vez de poner 0 hubiéramos hecho una variable y aquí ponemos source, etcétera, etcétera, pero para que sea más claro, aunque bueno, antes de pasar a otra cosa, lo que voy a hacer es escribir lo que estaba diciendo. Si por ejemplo aquí pongo un int que se llame source, source, esto es algo súper básico, pero bueno, si por si acaso alguien se lo preguntaba. Y entonces, por ejemplo, aquí en el. Se puede hacer en el otro también, pero vamos a verlo simplemente aquí. Si aquí en el source, que es el int este de aquí, si no me equivoco, ¿no? Source. Vamos a ver. El 1, 2, 3, 4, el 5. 3. No, pues lo he puesto en el tag. Entonces, esto lo pongo en el source. Entonces aquí podría simplemente recibo el token del proceso en vez de 0, aquí pongo el proceso source. Esto para que quede mejor hecho y más bonito, pero bueno, para que sea más visible a la hora de ver el vídeo, lo pongo con números, que es más fácil. Ya está, tenemos el mismo resultado. Una de las cosas también importantes, ya que estamos aquí, lo iba a hacer en otro vídeo, pero bueno, visto que es punto a punto, vamos a ver un poco más de cosas. Por ejemplo, si no sé de dónde viene el mensaje,
lo que puedo poner es, por ejemplo, any source. Si, por ejemplo, no sé cuál es el tag con el que viene, lo mismo, puedo poner any tag. Entonces, el proceso 0 lo estará enviando al proceso 3. Esto, a dónde se envía, no puedo poner anywhere, porque entonces tengo que saber dónde lo mando. Si mando todo a todas partes y de todas partes lo reciben, no, es imposible de seguir. Tiene que haber siempre un tag también en el envío. Para lo mismo, podría hacer aquí un tag, por ejemplo, si el tag se llama source, aunque es puro solo, lo podría enviar así, ya está. Yo tengo que poner el tag 0. Pero bueno, lo que está diciendo, el send tiene que tener siempre exactamente a dónde va a ir. Tiene que tener siempre el mensaje, tiene que tener el count, etcétera, etcétera. Mientras que el receive puede tener any source, any tag, status ignore. Prácticamente el receive puede ser bastante más abierto. Sí que necesitaré el count y el buffer, porque si no, evidentemente no sé lo que recibo. Pero puedo poner any source, entonces el mensaje 0 lo enviará aquí y el mensaje y el tag lo aceptará también.